se mueven en órbitas curvadas a causa de una fuerza llamada gravedad, sino porque siguen una trayectoria lo más próxima posible a una línea recta en un espacio curvado, a la que se denomina una geodésica. En términos técnicos, una geodésica se define como el camino más corto o más largo entre dos puntos dados. Un plano geométrico es un ejemplo de espacio bidimensional plano, cuyas geodésicas son rectas. La superficie de la Tierra es un espacio curvo bidimensional, cuyas geodésicas son lo que llamamos círculos máximos. El ecuador es un círculo máximo y también lo es cualquier círculo sobre el globo cuyo centro coincida con el centro de la Tierra. El término círculo máximo hace referencia a que estos son los mayores círculos que podemos dibujar sobre el globo. Como la geodésica es el camino más corto entre dos aeropuertos, es la ruta que los navegadores de las aerolíneas indican al piloto para volar. Por ejemplo, podríamos viajar de Nueva York a Madrid siguiendo la brújula siempre hacia el este durante 5.965 kilómetros a lo largo de su paralelo común. Pero podemos llegar en solo 5.800 kilómetros si volamos en un círculo máximo, apuntando primero hacia el noreste, girando gradualmente hacia el este y después hacia el sureste. El aspecto de estas dos trayectorias sobre un mapa, donde la superficie del globo ha sido distorsionada, aplanada, resulta engañoso. Cuando nos movemos recto hacia el este, de un punto a otro de la superficie del globo, no nos estamos moviendo realmente en línea recta, al menos no en el sentido del camino más directo, la geodésica. En la relatividad general, los cuerpos siempre siguen geodésicas en el espacio-tiempo cuadridimensional. En ausencia de materia, las geodésicas en el espacio-tiempo cuadridimensional corresponden a líneas rectas en el espacio tridimensional. Por el contrario, en presencia de materia, el espacio-tiempo cuadridimensional queda distorsionado, haciendo que las trayectorias de los cuerpos en el espacio tridimensional se curven. De una manera que en la vieja teoría newtoniana de la gravedad era explicada por los efectos de la atracción gravitatoria. Es parecido a observar el vuelo de un avión sobre un terreno accidentado. Aunque en el espacio tridimensional el avión se mueva en línea recta, si olvidamos la tercera dimensión, altura, su sombra parece seguir sobre el suelo bidimensional una trayectoria curvada. O bien, imaginemos una nave espacial que vuela en línea recta y pasa directamente sobre el Polo Norte. Si proyectamos su trayectoria sobre la superficie bidimensional de la Tierra, hallamos que sigue un semicírculo, trazando un meridiano sobre el hemisferio norte. Aunque sea más difícil de representar, la masa del Sol deforma el espacio-tiempo cuadridimensional de tal manera que en él la Tierra sigue un cierto camino curvado, de forma que nos parece que se mueve en una órbita, aproximadamente circular en el espacio tridimensional. En realidad, aunque deducidas de manera diferente, las órbitas planetarias descritas por la relatividad general son casi idénticas a las predichas por la teoría newtoniana de la gravedad. La desviación mayor se halla en la órbita de Mercurio, que al ser el planeta más próximo al Sol, nota efectos gravitatorios más intensos y tiene una órbita elíptica bastante alargada. La relatividad general predice que el eje mayor de dicha elipse debe girar alrededor del Sol con un ritmo de aproximadamente 1 grado en 10.000 años. Por pequeño que este efecto pueda parecer, había sido observado mucho antes de 1915, véase el capítulo 3, y fue una de las primeras confirmaciones de la teoría de Einstein. Recientemente se ha logrado medir mediante radar incluso las desviaciones aún más pequeñas de las órbitas de los otros planetas con respecto a las predicciones newtonianas y se ha comprobado que concuerdan con las predicciones de la relatividad general. También los rayos de luz deben seguir las geodésicas del espacio-tiempo. De nuevo, el hecho de que el espacio sea curvado significa que la luz ya no parece viajar en línea recta. Así pues, la relatividad general predice que los campos gravitatorios deberían curvar la trayectoria de la luz. Por ejemplo, la teoría predice que la trayectoria de los rayos de luz en las proximidades del Sol debería curvarse ligeramente hacia adentro, debido a la masa de este. Ello significa que la luz de una estrella lejana que pase cerca del Sol será desviada a un pequeño ángulo, haciendo que para un observador situado en la Tierra, la estrella parezca hallarse en una posición diferente.
Evidentemente, si la luz de la estrella siempre pasara cerca del Sol, no podríamos decir si la luz está siendo desviada o si simplemente la estrella está donde parece estar. Sin embargo, a medida que la Tierra gira alrededor del Sol, diferentes estrellas pasan detrás de este y su luz es desviada, por lo que cambia su posición aparente con respecto a otras estrellas. Normalmente es muy difícil observar este efecto porque la luz del Sol impide observar estrellas en sus alrededores. Sin embargo, es posible hacerlo durante un eclipse de Sol, cuando la Luna bloquea la luz solar. La predicción de Einstein sobre la curvatura de la luz no pudo ser comprobada inmediatamente en 1915 debido a la Primera Guerra Mundial. En 1919, una expedición británica que observaba un eclipse desde África Occidental demostró que la luz era efectivamente curvada por el Sol, tal como predecía la teoría. Esta comprobación de una teoría alemana por científicos británicos fue saludada como un canto de reconciliación entre ambos países después de la guerra. Resulta irónico, pues, que exámenes posteriores de las fotografías tomadas en dicha expedición mostraran que los errores eran tan grandes como los efectos que estaban intentando medir. Su medida había sido simple buena suerte, o bien un caso de interpretación sesgada, pues se sabía el resultado que se quería obtener, una situación no demasiado infrecuente en la ciencia. La desviación de la luz, sin embargo, ha sido confirmada con precisión en diversas observaciones posteriores. Otra predicción de la relatividad general es que el tiempo debería parecer ralentizarse en las proximidades de cuerpos con una gran masa. Einstein llegó a esta conclusión por primera vez en 1907, 5 años antes de advertir que la gravedad también alteraba la forma del espacio, y 8 años antes de completar esta teoría. Dedujo el efecto mediante su principio de equivalencia, que desempeña en la relatividad general el papel que sigue el postulado fundamental en la teoría de la relatividad especial. Recordemos que el postulado fundamental de la relatividad especial establece que las leyes de la ciencia deberían ser las mismas para todos los observadores que se mueven libremente, sea cual sea su velocidad. A grandes rasgos, el principio de equivalencia extiende esta idea a los observadores que no se mueven libremente, sino bajo la influencia de un campo gravitatorio. Una formulación precisa del principio requiere algunas precisiones técnicas, como el hecho de que si el campo gravitatorio no es uniforme, debemos aplicar el principio por separado a una serie de pequeños retazos espaciales solapados, pero no nos preocuparemos por esto aquí. Para nuestros propósitos podemos enunciar el principio de la manera siguiente. En regiones suficientemente pequeñas del espacio es imposible afirmar si estamos en reposo en un campo gravitatorio o uniformemente acelerados en el espacio vacío. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, profe. Bien, bien. ¿Y usted? También. Todo bien. Bienvenidas, bienvenidos. Pues alguien, dígame, ¿tiene alguna duda que le pueda ayudar? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Que le pueda ayudar, que pueda de su problema. Nadie. ¿Seguros? Sí, profe, todo bien. Pues muy bien, de maravilla. De maravilla. Alguien que tenga alguna duda, por más simple que parezca. Yo tengo una duda, maestro. Sí, ¿Me puedes dígame. hacer la ecuación de caudal, por favor? Sí, aquí está, mire. Aquí dice, mire. Caudal o gasto, que simboliza con la letra Q mayúscula. O en algunos libros se pone G.
G mayúscula. Pero Q y G es el caudal o el gasto. Y eso es igual a el área transversal del tubo por el cual circula el fluido a cierta velocidad. Obviamente el producto del área por la velocidad pues nos da una razón de metros cúbicos por segundo. Es decir, una cantidad de agua o cantidad del fluido que fluye por unidad de tiempo. ¿Cuánto volumen fluye por unidad de tiempo? Esa es la fórmula de caudal o gasto. Maestro, y por ejemplo, si usamos esa ecuación, pero no nos dio datos, ¿el resultado va a salir también con números o va a salir como en fórmula? No, no entiendo. O sea, hay problemas que se les dan datos y hay problemas que no se les dan datos. De todo hay. Si a usted le tocó un problema, digamos, cualitativo, es decir, donde no vienen datos, pues usted tiene que explicar a través de la formulación, a través de la fórmula, cómo se maneja la interpretación cuando usted despeja, qué significa ese despeje, ¿verdad? En los libros, de hecho, hay varios ejemplos donde no se manejan números, sino simplemente se pregunta, ¿cómo se dice? Se pregunta de una manera cualitativa. No vienen números, son problemas cualitativos. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar aquí en Yancoli. Yo me acuerdo que había algunos. Mire, 354. A ver, mire, por ejemplo. Bueno, aquí se manejan números, ¿se da cuenta? Aquí. Aquí también hay números. Bueno, también aquí hay números. Pero fíjese bien, aquí hay una interpretación de ellos, mira. En esta parte, en la 356, en la página 356 de Jan Colley, menciona, obviamente, pues no vienen números, pero vienen explicaciones de las fórmulas que parten de las fórmulas principales, que tenemos dos, ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Entonces, mira, aquí está la figura, por ejemplo, este es un contenedor que tiene una cierta altura y que la rapidez del agua fluye a través de un orificio que tenga el contenedor y eso depende de la altura. Por eso es que dice aquí, esta fórmula se deduce bajo ciertas características que aquí explica, que parte obviamente de la ecuación de Bernoulli. Aquí está, mira, nuestra ecuación de Bernoulli. Y aquí viene una aplicación. Y después viene lo de la pelotita que se puede mantener, o lo del aromatizante, qué ecuación la describe. ¿Sí me explico? O sea, son ejemplos, aquí vienen ejemplos que no son numéricos. A ver, creo que también en Wilson. Miren, bueno, aquí vienen algo numérico. Miren, aquí viene un ejemplo no numérico, miren. Obsérvelo cómo aborda este personaje, este autor, ese problema. Y no viene, miren, solamente se desarrolla una fórmula. Aquí viene acerca de la tasa de flujo, es decir, Q. Q igual área por rapidez. La tasa de flujo, ¿bien? Se conoce como Q. Bien, ahí nos indica, por ejemplo, este problema, miren. Ahí está, miren. Se refiere a esta figura. Precisamente el teorema de Torricelli.
Bien, ahí viene un ejemplo. Bueno, aquí viene otro ejemplo pensado, mira. Seguramente el lector ha notado que un chorro de agua constante que sale de un grifo se vuelve cada vez más delgado a medida que se aleja del grifo. ¿Por qué sucede esto? Por ahí hay un problema similar, pero con números. A alguno de ustedes le tocó un problema similar a este, pero con números. Bueno, aquí hay una respuesta, un razonamiento y respuesta. ¿Ah? Ahí está. Aquí nos dice, vea la figura 9.19. Vamos a la figura 9.19. Esta es la 9.21, 9.20 y la anterior es 9.19. Aquí está. Bueno, no creo que ayude mucho, pero algo explica el autor. ¿Sí me explico con ello? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra duda, pregunta, por más simple que parezca? Yo tengo una. Sí. El problema, vamos a suponer, tengo que sacar el caudal del chorro de agua, pero ese chorro de agua, bueno, tiene 20 orificios. Y tengo que poner también el caudal del inicio y también del final, o nada más solo del final. Porque solo me pregunta el del final. Nada más puedo poner ese, no hay ningún problema. A ver, espere. ¿Puede leer su problema, por favor, en voz alta? Es que no lo tengo en la mano, maestro, estoy en el celular. Pues así como le voy a ayudar. A ver, Pero mi ah, ¿cuál problema, es su...? Lo busco aquí en la carpeta. Ah, es quinto B de mecánica, ¿verdad? ¿Apellido? Moctezuma Cortés. Moctezuma Cortés. Bien, no hay problema. Un momento. A ver, aquí su problema dice, lo leo por usted. Una manguera de jardín con un radio de 1 centímetro está conectada a un aspersor de césped estacionario, que consiste simplemente en un recipiente con 20 orificios. Es decir, si ustedes quieren regar un espacio grande de pasto, lo que hace uno es conectar a la manguera en la parte final donde sale el agua. Pues en realidad un contenedor es como si ustedes pusieran, no sé, digamos, a presión una botella y esa botella contiene muchos hoyitos. Los hoyitos entre más pequeños mejor porque van a poder, eh, si son más delgaditos, el agua va a salir con mayor velocidad, ¿verdad? Entonces, eh, eso es un aspersor, es lo que dice su ejemplo. Y entonces, que consiste simplemente en un recipiente con 20 orificios, como bien nos dice usted. Cada uno de 0.12 centímetros de diámetro. Si el agua de la manguera tiene una velocidad de 2.5 metros sobre segundo, ¿bien? ¿Qué velocidad sale de los orificios del aspersor? Es decir, de cada orificio sale a una cierta velocidad, le está preguntando. Sí, pero mi pregunta fue, no sé si me entendí bien, que ya tengo el caudal del agua de la presión de la pura manguera y esta presión la dividí entre los 20 hoyitos y ya tengo eso. Y le quería preguntar que si también el problema del caudal de la manguera y también de los hoyitos lo tengo que poner o solo el de la manguera o el solo de los hoyitos. Bueno, es que ahí no le pide ningún caudal. Ahí no está, no le pide ningún caudal, sino simplemente le está pidiendo a qué velocidad sale, cuál es la rapidez de salida del agua en los orificios.
Profesor, creo que tengo un ejemplo parecido al que estaba explicando usted. Así es. A ver, pero déjeme terminar con la compañera Es para que yo entendí continuar. así el problema y estuve investigando y así lo pude yo solucionar. Ah, bueno, pues usted dice que así está y acuérdese, bueno, la solución es la respuesta a la pregunta. Si usted dice, em, a ver, por ejemplo, dígame su respuesta. Si yo le pregunto, ¿a qué velocidad salen los orificios del aspersor? ¿Usted qué va a contestar? Sale una velocidad de 3.925 x por 10 a la menos 5 metros cúbicos sobre segundo. Pues está mal porque la rapidez no se mide en metros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues lo que le estoy diciendo. Es decir, la fórmula utilizada o la que usted utilizó o el término que usted está utilizando de caudal, no, aquí no se maneja. Bueno, se puede obtener y lo que sea, pero no se le está preguntando eso. A usted se le está preguntando la velocidad que sale, con la que sale el agua por los orificios del aspersor. Entonces, esta fórmula de aquí abajo no se utiliza. La que se utiliza es la de hasta allá arriba, la ecuación de continuidad. ¿Por qué? Porque usted tiene al inicio, en el tubo, antes de que el agua llegue al aspersor, usted tiene un área de sección transversal. Se lo dice a través del radio, ¿verdad? Sí. El radio, usted a través del radio, usted puede, mire, deje compartir la pantalla. A través del radio, a ver, ¿qué es su problema? A través del radio, ¿sí se puede ver su problema? Aquí en pantalla. Sí, ¿Sí? Ah, ok. A través del radio que tiene el tubo, usted puede encontrar el área de sección transversal, ¿verdad? sí. Ah, bueno, entonces eso es un área uno. ¿Y a qué rapidez fluye el agua por esta área uno? A 2.5 metros sobre segundo. Ahí está, ya tiene dos datos, miren. Allá le piden el área uno y la rapidez uno. Ya tiene esos dos datos. Luego, igual, ¿qué sigue? Área 2. Y es Así de, es. bueno, es Ajá. 0.2 centímetros. Bueno, eso es un orificio, ¿verdad? Sí, Con ese dato de un orificio que mide 0.12 centímetros, es decir, 0.12 centímetros de diámetro, usted puede encontrar el área de un orificio, pero usted tiene 20, entonces hay que multiplicarlo por 20. ok. Y ya nomás despeja la velocidad que le da, perdón, la velocidad que le pide, que es la velocidad 2, ¿no? La velocidad de salida. O sea, nada más despejaría para saber la velocidad 2 y ya. Así es. Muchas gracias. Ándale. Muy bien. A ver, ahora sí el compañero que me indica que tiene un problema. Yo tengo un problema parecido al de Noelia, no sé si quisiera verlo. Sí, sí, a ver, ¿quiere leerlo, por favor? ¿Lo comparto en pantalla o lo leo? O si, como usted guste, como usted guste. Ujú. ¿Qué dice su problema? ¿Sí alcanza a ver mi problema? Sí,
Se ve muy chiquito, pero igual puede leer. A ver, Kevin, Sí. díganos, ¿qué consiste su problema? Bueno, sinceramente, le entiendo la primera parte de que tengo que, ¿cómo se Sí, dice? pero a ver, primero léalo en voz alta para sus compañeros. Ah, ok. Problema 2. Fluye agua por el tubo de sección transversal variable llenándolo en todos sus puntos. En el punto 1, el área transversal del tubo es de 0.040 metros cuadrados y la rapidez del fluido es de 4.10 metros por segundo. ¿Qué rapidez tiene el fluido en puntos donde el área transversal es de 0.115 metros cuadrados y 0.035 metros cuadrados? Calcule el volumen del agua descargada del extremo abierto del tubo de 30 minutos, en 30 minutos. Así es. Ok. Y ahí se supone que tengo que hacer primero es el de ecuación continua, ¿no? La ecuación de continuidad. Así es. Que más bien tengo que multiplicar el fluido, primero hacer la rapidez del fluido que lleva en tanto tiempo, ¿no? No. Eso ya Entonces yo se lo lo estaba da. haciendo mal. No, mire, es que ahí está la fórmula, mira. Ecuación de continuidad. Nos dice, el área 1 por la rapidez del fluido 1 es igual al área 2 por la rapidez del fluido 2. ¿Sí la ve? Sí, sí la veo. Ah, pues ahí está. Con ella, lo único que usted hace es comparar dos puntos del mismo tubo. Es un tubo grande que después se angosta, se hace pequeño. Ok, entonces lo único que tengo que hacer es una ecuación, bueno, la misma ecuación, pero Aplica. con las diferentes cantidades que me da el tubo. Así es. Yo pensé que era más difícil. Yo lo estaba No, haciendo se hace muy igual. largo. Y luego, obviamente, para encontrar cuánta agua se sale, ¿verdad? Dentro de en cierta cantidad de tiempo, ¿verdad? En 30 minutos. Así es, Esa es pues la que, más utiliza bien como que en esa parte no la entendí. esto, pues aquí está, miren. Utiliza usted esta fórmula ¿Qué es la de ecuación de qué? caudal. De caudal. Que esa es la que Es decir, estábamos viendo hoy en la clase, ¿verdad? hoy pues no la estamos viendo. Esa Ah, ya la ok. hemos visto desde antes. El caudal es igual al área por el volumen. Perdón, por Ok. la longitud. Ok. Bueno, gracias. Ándele. Ahí está. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Pregunta.
¿No? ¿Nadie? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ok, bueno. Pues si nadie más tiene alguna pregunta, pues se termina la clase del día de hoy. Mucho éxito, jóvenes. Yo me vuelvo a conectar con ustedes hasta el próximo martes, no, miércoles, porque el martes creo que no hay clases. Entonces, hasta el próximo miércoles estamos en comunicación. Sí, profe, buen fin de semana. Hasta luego, maestro. Buen fin de semana.